Los pullbacks son muy populares en traders de diferentes estilos, sin importar que seas un operador o trader a largo plazo o traders que usan periodos de tiempos más cortos. Millones de traders alrededor del mundo utilizan los pullbacks. Si eres un trader novato y cuando hablamos de un pullback vienen a ti emociones como ansiedad, miedo, la falta de conocimiento, el no saber dónde iniciar una operación, dónde cerrarla y cómo manejarte dentro de un pullback, este video es para ti. No sufras más, en este video te voy a enseñar una manera práctica y sencilla de cómo operar los pullbacks, su definición y hasta cómo identificar un pullback ideal. No te pierdas nada, quédate hasta el final. Por definición, un pullback es cuando encontramos que durante una movida fuerte hacia arriba de una o varias velas ascendentes, el precio comienza a decaer. Esto provocado porque muchos de los compradores comienzan a vender su posición y se empieza a ver un decremento o una baja en el volumen, y siendo un volumen más enfocado a la venta de posiciones. Idealmente lo que queremos es entrar cuando esta tendencia bajista cambia de sentido. Y esa es nuestra entrada en el pullback, la primera vela que hace un nuevo high, y nuestros targets o el target va a ser el máximo correspondiente. Te invito a que veas el video del 9EMA, que junto a este video complementan todo lo que necesitas para tener una forma sencilla de iniciar operaciones en el mundo del trading. Cuando estás operando los pullbacks, tú quieres que idealmente todo esto conlleve las características que siempre mencionamos que debe tener el activo correcto. En este caso, el activo correcto es tu acción small cap correcta. Esa acción debe estar entre los leading gappers del día, o ser un top gainer, o ser una alerta generada por un high of day momentum scanner. Si quieres conocer más de esto, busca el video de cómo encuentro las acciones correctas. Las acciones correctas deben de tener alto volumen relativo, por lo menos un número superior a 2 o a 5 veces su volumen relativo promedio habitual. Debe tener volumen, debe estar moviéndose gracias a este volumen, y este movimiento debe ser justificado o catalizado por una noticia, que es el fundamento que necesitamos para validar el movimiento. Ya con esto, al presentarse el patrón del pullback, la resolución puede ser más efectiva. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo operar durante un pullback. Básicamente, ustedes están viendo mi pantalla aquí. Yo voy a usar el ejemplo de la acción CCO, que hace un par de días estuvo bien activa. Voy a traer un marco de referencia un poquito más claro, donde solamente veamos el gráfico. Esta fue la primera movida, y ya hemos visto que un pullback, por definición, es cuando tenemos de 1 a 3 o de 1 a 5 velas en tendencia, en este caso alcista, y vemos un pequeño retroceso que es por lo general ocasionado por los compradores que iniciaron sus posiciones por esta zona de aquí de 5.50, 5.75, empiezan a tomar ganancias, y eso se ve a nivel de que el volumen en estas velas rojas o velas básicamente de tendencia de ventas, por su color y por el volumen de ventas que se generó, el volumen aquí es inferior a este empuje de compra que es indicado por la vela verde. Entonces lo que vemos es un decremento o una bajada en la acción del precio, por ponerlo así. Y lo que nos permite el pullback es poder tener una referencia para iniciar y tener un objetivo en nuestra posición. Ahora, cuando hablamos del pullback, queremos que este pullback sea ideal.
Y para que sea ideal este pullback o este retroceso de las velas rojas, debe dirigirse hacia el 9 EMA o el Moving Average exponencial de 9 en el marco de tiempo de 5 minutos. Yo siempre utilizo la línea gris en cualquier marco de tiempo como referencia del 9 EMA o el Moving Average o media móvil del 9. La línea azul es el 20 y la magenta o morada, como le decimos nosotros, es el 200, que en este marco de tiempo yo no le pongo mucho peso. La línea punteada amarilla es el VWAP. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que idealmente buscamos es que ese soporte que nos brinda el 9 EMA lo veamos como una referencia de soporte. Si trazamos esa línea de aquí, idealmente pudiéramos considerar que tenemos un soporte en 720, ya que aquí el nivel no fue superado. Entonces, el 9 EMA nos brinda la certeza de que es un valor que podemos usar como válido. Y como el 9 EMA es muy usado y muy respetado por millones de traders alrededor del mundo, hace que ese nivel sea más obvio y más contundente todavía. Lo que buscamos es una entrada, y para definir esa entrada tenemos que en tan pronto a una vela nueva haga un nuevo high o un nuevo máximo con referencia al nivel máximo de la vela anterior, esa es una entrada. Si resaltamos aquí 774 con un color verde para que veamos, 774 sería nuestra entrada. 720 pudiéramos considerarlo como nuestro stop, ya que es más o menos el mínimo de la vela anterior que nos pudiéramos, no es el mínimo, pero nos brinda con el body un mínimo que está más cerca que 712, que fue el mínimo que se generó en la vela realmente. Lo que buscamos es entrar tan pronto generemos o se produzca una vela que supere 774. Nuestro primer objetivo sería esta zona de resistencia de 858, perdón, y un segundo target sería el máximo del día. Básicamente, cuando esta vela hace un nuevo high, digamos que podemos entrar alrededor de 776, 775, entramos e iniciamos nuestra posición. Dejamos desarrollarse el trade, o sea, esperamos que esta vela se cierre, que se genere una nueva vela si es posible. Si no nos da ninguna indicación de salida, nos mantenemos en el trade hasta que alcancemos nuestros targets o se genere una condición de salida, ya sea nuestro stop o que queramos salirnos break-even. Nuestra entrada con referencia a nuestro stop nos da alrededor de 54 centavos. Tan pronto tengamos 54 centavos en esta tercera vela de aquí que se da, tan pronto esta vela supera el máximo de la vela anterior, podemos vender nuestra posición completa o una parte de ella. Lo que hacemos es que vendemos en fortaleza. Nos acordamos del nivel máximo de esta vela de aquí, que es 8.25, y podemos manejar nuestra posición para venderla sobre 8.25, porque encontramos una zona de resistencia en nuestro primer target en 8.58, pero nos brinda una relación 1 a 1, lo que hace más que válido el trade. El pullback es uno de los patrones más claros para operar, ya que nos define una entrada, nos define un stop y nos define los targets. Aquí vemos un ejemplo de la acción SASI que superó 5.68 haciendo un nuevo high con una especie de pullback. Se dirigió hacia 6.17 y luego a 6.79. Aquí vemos un ejemplo de la acción CCCC que hace un pullback alrededor de 6.50 y supera luego los 7.50 para una movida de $1 completo luego del pullback. Aquí vemos un ejemplo con la acción Roma que hizo un pullback sobre 4.50 y se dirigió a los máximos del día 4.82. Se holteó y de ahí empezó a abrir sobre 5.10. Aquí vemos un ejemplo en la acción
JXJT, donde hubo un pullback que falló alrededor de 7 y ahora está buscando el soporte del Moving Average exponencial del 9 para iniciar una movida nuevamente. Entendemos que una de las razones por las que pudo haber fallado este pullback es que era ya el tercero en ejecutarse y que se encontraba un poco extendido del Moving Average del 9. Aquí vemos un ejemplo de la acción SPRC que falla en hacer un pullback debido a lo extendido o lejos que se encuentra la acción del precio del Moving Average exponencial del 9 en el marco de tiempo de 5 minutos. Bueno amigos, los invito a usar y aprender las técnicas de cómo operar los pullbacks usando las acciones correctas con los criterios de una acción adecuada para operarse. Te invito a que tomes o aprendas a tomar esos trades que no estén extendidos del 9 EMA y aprendas a tomar los pullbacks de 5 minutos usando el 9 EMA como referencia y operando esos pullbacks ideales que pueden aportar a tener mejores resultados, mejor accuracy con tu operativa y a la larga brindarte esa consistencia que andas buscando. Bueno amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invito a que le des a la manito arriba si te gustó. Déjame en tus comentarios qué fue lo que más te gustó de este video, así como también comenta qué tipo de operativa utilizas, usas pullbacks o usas otro tipo de patrón geométrico en tus operativas. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y espero poder contar contigo en un próximo video. Mi nombre es Manuel Morilla y nos vemos en una próxima. Bye.